Buenos días. Creo que lo interesante a nivel social, no tanto técnico, es saber pues, que hemos ido evolucionando durante estos más de 20 años. La primera cirugía fue en el 99, estamos en el 2024 ya casi, por tanto casi 25 años. Es importante saber que yo llego a este mundo de la cirugía trans por casualidad, porque evidentemente en esa época nadie conocía este tipo de cirugías. Como médico, digo, ya no digo a nivel social, ya como médico esto no se estudia en la carrera, ni se explica, ni nada. Evidentemente, probablemente no tenía ni conocimiento. Pero en el año 99 llegan dos chicas transexuales a mi consulta, operadas en otro país, dado que aquí pues hasta hacía muy poquito, solo por ser transexual acababas en la cárcel. Entonces, dentro de esa incomprensión, y que aquí evidentemente nadie sabía, se operaban en otros países, con las consecuentes complicaciones que tenían. Estas dos chicas con complicaciones muy severas no tenían posibilidad de volver a esos países a solucionar los problemas y me pidieron ayuda. Tras solucionarle el problema a estas chicas, realmente me planteé qué estaba pasando, que yo como médico, cómo podía ser que desconociera toda esta cirugía, toda esta patología, todas estas complicaciones, cuando digo patología, porque cuando hablamos de transexual no podemos hablar de pacientes. Hablamos de pacientes cuando realmente son operados y tienen complicaciones, ahí aparecen los pacientes, ¿no? Y fue a partir de ahí cuando empezó toda mi formación, y en estos años evidentemente ha habido una evolución enorme, no solo en las técnicas, ha habido una evolución enorme en lo social, también en lo divulgativo, el cómo el mundo también del periodismo, la televisión, etcétera, etcétera, pues ha formado parte de esto. Estamos hablando de un momento donde mi incursión en el mundo de la transexualidad solo fueron barreras, problemas, desprecio por parte de compañeros médicos en aquel momento, desprecio por una parte de la sociedad hacia mi persona incluso, desprecio por parte de la clase incluso médica, donde se me prohíbe operar a estos pacientes en los hospitales, desprecio porque siempre me negué a dividir este tipo de personas incluso en salas de espera distintas, con lo cual había que integrar todo esto. Incluso desprecio porque cuando abría las consultas en Barcelona, las propias personas del edificio, tuve incluso muchos problemas. Pero bueno, la verdad es que con trabajo y con realmente pues con lucha, estamos ahora en un momento bastante dulce, pero creo que queda mucho por delante, sobre todo al nivel quirúrgico. Hay pocos profesionales que hayan querido formarse en este campo. ¿Por qué? En primer lugar, porque la formación en la sanidad española ya lo dificulta. Cada vez más, cada especialista se dedica a una cosa. Entonces, estos pacientes y estas pacientes necesitan de mucha información de diferentes especialistas. Es decir, necesitan de ginecología, de urología, de cirugía plástica, de cirugía general. Son muchas especialidades que para formarse uno mismo necesita muchos años, y entonces en la sanidad pública no hay nadie que lo haga en concreto, ¿vale? Por eso hay tanta dificultad a la hora de formar a estos especialistas, porque se tienen que coordinar normalmente, si no se ha formado bien, 4 o 5 especialistas para hacer este tipo de cirugías. Por lo tanto, simplemente quería dejar un poco pues la dificultad, que ahora está todo, se ve muy bien y hasta es bonito, pero que esto ha llevado mucho peso durante estos años. Y realmente yo creo también que hay un punto de inflexión cuando con Mercedes Milá, un día comiendo, me dice: oye, Iván, ¿tú te atreverías, incluso en televisión, en un programa, en un prime time, tú te atreverías a hacer una cirugía en vivo, grabarla, decir que haces estas cirugías
y hablarlo. Y le dije, sí, por supuesto, no será fácil, pero vamos a intentarlo. Y fue cuando, todos recordaréis, que se hizo la cirugía de amor de aquella chica transexual que estuvo pues creo que en Un Gran Hermano después, o Un Hermano Babe, no me acuerdo. Y creo que también eso fue otro punto de inflexión, ya mucho más a nivel social, ¿no? Es decir, dar a entender a la gente que estamos delante de mujeres sin ningún prejuicio, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que realmente ha cambiado, independientemente que tengáis aquí estas? Ha cambiado lo que hemos dicho, sobre todo en estos últimos años, es la edad de los pacientes. Evidentemente, tenéis que tener en cuenta que la transexualidad no es un capricho, no es un deseo, no es un cambio, que por desgracia hay muchas noticias que si uno se cambia para no ser acusado, todas estas cosas no ayudan mucho. Estamos hablando, y no podemos utilizar la excepción, ¿vale? La excepción para generalizar este problema. Evidentemente, como este proceso no es un proceso en el que alguien tome una decisión y se decida, sino que es algo con lo que se nace, y eso es muy importante entenderlo. Evidentemente los niños no saben lo que les pasa, ya les pasan cosas, y cuando hables con todos los padres, todos te dicen, sí lo sabíamos, pero no sabíamos que si era más afeminado, si era muy machote, o bueno, no lo entienden, y eso es lo que hay que dejar al niño evolucionar. Pero sí que es verdad que nos hemos empezado ya a trabajar en la adolescencia con estos niños, y eso ha mejorado muchísimo la calidad de vida, del adolescente. El ser humano tiene un gran cambio físico en la adolescencia, y esa adaptación es fundamental para que estos niños y niñas estén mentalmente mucho más sanos después de la adolescencia, sin haber pasado por los grandes cambios. Por lo tanto, el gran avance en los últimos años podríamos decir que es la hormonación en épocas tempranas para frenar la pubertad, es decir, frenar el cambio que realmente nos diferencia a nivel externo entre hombres y mujeres. Básicamente hay varias técnicas, pero las grandes dos técnicas para hacer una vagina es la que llamamos de inversión peneana, es decir, utilizar toda la piel de los genitales para poder hacer tanto la parte externa como la parte interna. Hacer la vagina, la cavidad, el túnel vaginal, y ese túnel vaginal hay que tapizarlo, hay que forrarlo con algo. La primera opción siempre es la piel, pero para eso hay que tener suficiente piel en el pene para poder forrar todo eso. En los últimos años, como digo, los niños están ya hormonando, estamos consiguiendo que no cambien esa pubertad, pero estamos también haciendo que no se desarrolle esos genitales, con lo cual cuando llegan a las cirugías, en la mayoría de edad, llegan con genitales muy pequeños, lo que imposibilita las técnicas, y lo que hemos tenido que adaptarnos, evolucionar e inventar nuevas técnicas para ello, que es la colovaginoplastia, ¿vale? El colon, la parte final del intestino, es un tubo, y ese tubo lo podemos cambiar de función. Es decir, los cirujanos plásticos somos capaces de coger una parte del cuerpo, llevarla a otra y cambiarle la función. Si a una persona le falta el esófago, yo puedo coger el colon y hacerle un esófago, que se lo hemos quitado por un cáncer de laringe. En este caso, si una persona tiene un cáncer de vejiga y le quito la vejiga, le hago una vejiga con intestino. Y en este caso, si falta una vagina, se hace una vagina con el intestino. Y una vez el intestino se pone ahí, deja de ser intestino, deja de tener su función y empieza a tener la función que se le está pidiendo. Por lo tanto, el gran cambio en los últimos años, yo diría que hemos pasado a hacer cirugía de inversión peneana, es decir, con piel, a la colovaginoplastia. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué pasa en este país? ¿Por qué también hay muchas veces las licitaciones? Porque el sistema público de salud no tiene profesionales formados
para hacer este tipo de pacientes. Eso ha llevado a que pacientes hayan sido operados con técnicas tradicionales y luego vienen con complicaciones pacientes con vaginas cortas o sin vaginas que no pueden tener relaciones sexuales a lo largo de su vida, y ahí empiezan las complicaciones. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta que como médicos, como profesionales, y luego ya hay que subir a lo político, porque la sanidad pública depende sobre todo a nivel político, la adaptación en las técnicas y la adaptación en los profesionales tiene que ser mucho más rápida, va muy lenta y no da respuesta suficiente a estas necesidades, ¿no? Entonces, si os fijáis, pues esto, desde el 2000 ahora, prácticamente ahora ya en el 22 y en el 23 aún más, casi todo son colovaginoplastia, porque la edad, la gran mayoría o muchos de estos pacientes vienen ya hormonados desde su adolescencia. Evidentemente, como ha dicho la doctora Lavanca, esto incluso sería a nivel nacional mucho más alto la colovaginoplastia, pero la llegada de pacientes de otros países suelen ser ya más mayores, y sobre todo países, o bien los que vienen de Estados Unidos, por ejemplo, vienen realmente buscando un precio económico. Es decir, esta cirugía en los Estados Unidos está entre los 150 y 200.000 dólares, ¿vale? Entonces, vienen aquí porque les sale todo más barato a pesar del viaje y todo. Y luego hay otros países que vienen, por ejemplo Irlanda, y otros países mucho más, con mucha más presión religiosa, donde realmente esas cirugías todavía no están bien vistas, están muy perseguidas, entonces tienen que irse a países, pues en este caso España, más abierto, donde estamos más evolucionados. Independientemente si luego pasaréis a ellos si la quieren, ¿vale? Un poco lo que quería yo dejar, sobre todo más para titular, más para prensa, a lo mejor no tanto para científico, es decir, en resumen es la evolución. Es decir, actualmente la transexualidad yo creo que ya está muy imbrincada en la sociedad, necesitamos todavía hacer cambios profundos en la moral social que se están haciendo, evidentemente. Las nuevas generaciones ya vienen completamente distinta. Yo en estos 25 años he vivido de todo en el sentido, por ejemplo, los primeros niños, aquí operé un niño por orden judicial que era un menor, es que si no lo operabas intentó 2 veces suicidarse, la segunda casi muere, es decir, es que es una desesperación de los padres y no se puede. Actualmente la ley prohíbe operar a un menor, ni tan solo con la autorización de los padres y de todo el mundo se prohíbe. Es una ley que todavía viene de la época franquista, ¿no? Pero bueno, todavía no se ha cambiado esa ley, habría que también darle una vuelta. Pero con esto quiero decir que realmente he vivido etapas donde realmente historias, por decirlo así, historias muy trágicas, ¿no? Y ahora estoy en un momento feliz, contento, intentando también ayudar a la Seguridad Social. Monté la unidad de Cataluña para poder que estos pacientes tuvieran una atención clara, pero sí que tenemos un poco, también ahora me está viniendo uno de los menores que empezaron a hormonarse y que los padres le ayudaron a vestirse un poquito como niña y como tal. El colegio, lo primero que hizo el colegio fue los profesores llamar a los Mossos de Escuadra, denunciar y detener a los padres, detenerlos por en aquel momento no sería un abuso, pero como que estuvieran transvestiendo al hijo menor, etcétera, etcétera. Es decir, que todo eso, historias de esas, miles. Ahora, gracias a Dios, todo está más organizado. Y la prensa tiene, evidentemente, el papel, yo creo, más importante a la hora de transmitir esto en un lenguaje para la población y que entiendan que estamos todos aquí, Eso por un lado. Y también, por otro lado, es decir, la Seguridad Social o el gobierno tiene que dar apoyo a esto. Es verdad que los gastos en seguridad social son elevadísimos. Es verdad que hay mucha gente que siempre te va a decir en la sociedad, jolines, si no hay dinero, primero es un cáncer o primero es,
habría también que ver todo eso. Es decir, realmente cuando nos planteamos este tipo de la seguridad social, por ejemplo, hoy día el gasto más grande que tiene la seguridad social, el gasto más grande es básicamente en las enfermedades cardiovasculares, producidas por los obesos y mal comer. Es decir, oiga, coma bien, me estoy gastando campañas de publicidad del contribuyente en la televisión, por favor, no coma mal, coma bien, no fume. No, yo fumo y como mal, y cuando tenga cáncer de pulmón, esté obeso, esté tal, quiero que me traten gratis. Bueno, pues si eso lo estamos haciendo en esas personas que les está avisando y que están haciendo voluntariamente cosas malas para luego hacer un gasto gigantesco en la seguridad social, ¿por qué se ve mal que una persona solicite una cirugía que necesita para vivir y que no ha hecho nada malo, ni ha fumado ni nada, ¿no? Estas píldoras hay que dejarlas sembradas en la sociedad, pues para que todos estemos más integrados y poca cosa más. Las primeras eran 14, 15 horas las cirugías para hacerlas. De hecho, la de amor ya también fueron como 9 o 10 horas. Estamos en un momento que ahora estamos haciendo cirugías entre 3 horas y media y 4, ¿vale? Para que tengáis una idea, en esta clínica anualmente se hacen más cirugías, se operan a más personas que en toda, por ejemplo, Holanda, que en toda la sanidad de Holanda, que en toda España. Es decir, si cogemos todos los hospitales de España en un año que operan transexuales, todos los hospitales de España, aquí se opera más que en todos los hospitales de España. Es decir, y no somos tantos, ¿no? Es decir, que realmente es muy importante acabar de formar a estos centros y dar básicamente medios para que aquellas personas que no pueden optar a la sanidad privada pues puedan vivir y tener una vida normal. Bueno, saltó a la fama más conocida por su papel en la serie La Veneno, aunque también ha protagonizado y ha participado en muchas otras series de televisión. Pues yo conocí a Iván, creo que el primer caso que justo vi tuyo fue el de amor, justamente. Y yo era pequeña y como que me quedé impactada porque no sabía que eso era posible. Cuando era pequeña yo siempre sentí que algo no estaba bien dentro de mí, siempre recé para intentar despertarme al día siguiente siendo una niña como mi prima, ¿no? Como mis amigas. Y de hecho a día de hoy mis amigas y mi familia siempre dicen que ellas nunca me vieron como a un chico gay, sino que para ellas era una más. Pienso que con eso, como ha dicho Iván, se nace, ¿no? Aún no entiendo muy bien por qué, pero supongo que tendrá algún sentido, y yo, que en concreto soy muy creyente, pues creo que esto sirve, ¿no?, para aprender una serie de cosas y para ayudar a otras personas que pasan por lo mismo. La verdad que el conocimiento de todo esto lo fui adquiriendo, pues creo que como todos, ¿no?, con la tele, con la prensa, pero me di cuenta de que había mucha desinformación. Lo que sí había algo muy común es que las chicas transexuales que yo conocía, todas habían intentado, o sea, ponte que 4 de 8 habían intentado operarse por otras vías y acababan con Iván. Entonces yo pensé, yo voy a pasarme el primer paso y voy a ir directamente con Iván. Yo siempre digo que él es como mi segundo padre. De hecho, me ha cuidado más que el primero. y nada, yo quiero dejar claro que esto no es un capricho, es una necesidad. Y en mi caso fue aumentando con los años porque yo también no quise aceptar lo que había. Tampoco veía como una posibilidad el operarme económicamente, porque con mi madre siempre hablábamos que si lo hacía lo tenía que hacer bien, no someterme a un riesgo, a un trauma, para luego quedar pues traumatizada y no poder usar ni mis genitales ni poder vivir tranquila, ¿no? Y a medida que fui adquiriendo popularidad y trabajando más y más y más, pues de repente para mí era un infierno el tener que hacer una sesión de fotos, el tener que hacer una escena de sexo, el tener que ir a la playa. Nunca iba a la playa antes tampoco de trabajar, pero era como un absoluto rechazo y una cosa muy incómoda, y es algo que está en ti, no puedes no
no puedes arrancarte los genitales en tu casa, ¿no? No es como hacerte una manicura, es una cosa seria y que tú no eliges. Entonces, recuerdo que llegó un punto en el que dije no puedo más, estaba trabajando y siempre eran problemas. El simple hecho de ponerme un tipo de ropa que estuviera más ajustada, al final, aunque hubieran braguitas trucadoras, etcétera, siempre era incómodo. Yo tenía moratones en mis genitales de llevar tantas horas esas braguitas porque tienen un metal. No tenía relaciones sexuales con nadie, me incomodaba, ¿no? Me sentía un monstruo, pero quiero dejar claro que este es mi caso. Hay chicas trans que no tienen esa necesidad y yo siempre digo que los cuerpos de las personas trans son como las casas, cada persona la decora según su necesidad y cómo quiere vivir, y yo tenía muy claro cómo quería vivir y pues bueno, decidí operarme y llegó un punto de inflexión en el que dije yo me operé el 7 de abril ya va a ser 3 años este abril de 2024. Y recuerdo que dije, es que no pienso pasar otro verano más en la sombra mientras mis amigas están bañándose, porque no soy capaz de aceptar, ¿no?, mis genitales. Y me acuerdo que contacté con Iván, tuvimos la cita online y tal, y le dije, tienes un hueco, necesito, y en 3 semanas me estaba operando. Recuerdo como que eso para mí fue empezar a vivir. Yo no había vivido hasta que no tuve esa cirugía. Yo no entendía lo que era poder estar cómoda, desnuda, o no esconderme, ¿no? Y mi autoestima, mi carácter, todo cambiaron de una forma muy positiva a raíz de esto. No es una simple cirugía, es una cosa vital. De repente pues me apetecía hacer planes, de repente me apetecía hacer cosas normales, ¿no? De hecho, antes de esta cirugía yo había tenido intentos de suicidio también, no quería vivir y bueno, tenía problemas de drogadicción. En general me agarraba a cualquier cosa que me permitiese no estar presente, ¿no? Y olvidarme de lo que tenía que solucionar, y tanto yo como todo mi entorno lo hemos notado. A raíz de esa cirugía mi vida cambió y me considero una persona normal. Es cierto que no es una cirugía fácil, como todo lo que vale la pena en esta vida es difícil, ¿no? Y hay problemas, pero también pienso que tiene mucho que ver con cómo tú de consciente seas de que tienes que hacer caso a los cirujanos, a lo que te dicen, y ser constante, ser disciplinada. Yo, unos meses antes de la vaginoplastia, dejé de consumir todo lo que me hacía daño, me centré en estar sana porque por fin iba a poder vivir con eso y quería vivir dignamente, y luego fui, creo que, la paciente más disciplinada del mundo. Yo en quirófano nunca me quejé, en el postoperatorio cuando me traían calmantes no los quería tampoco porque era feliz. Entonces recuerdo momentos duros, ¿no? Por ejemplo, las dilataciones el primer mes son muy pesadas porque son 3 al día, entonces se te pasa el día dilatándote, curándote esa cirugía, y mi madre y yo llorábamos de no puedo más, ¿no? Pero al mes el poder dar ese primer paseo que di, sintiendo la arena de la playa en los pies, el agua, ¿no? Y el sentir que ya estaba, que podía estar más gorda, más delgada, me daba igual. Era una cuestión de que yo ya, si me moría siendo fiel a mí misma y siendo valiente pese a ver un camino que veía muy difícil, casi imposible de alcanzar, pues
lo conseguí y siempre estaré agradecida a Iván y a todo su equipo, también a las enfermeras que son ángeles, a la parte de ImGender, a la psicología. Aquí tienen también psicólogos, ¿no?, que te ayudan y te acompañan, cosa que es muy importante, porque a veces piensas, yo puedo hacer todo esto sola, pero es que, repito, hacerte una vaginoplastia no es hacerte una manicura ni ponerte unas extensiones, es algo que necesita de un apoyo previo, durante y después, y por eso hablo tanto de la disciplina y de ser constante. Hay veces que no te apetece contarle tus problemas a nadie ni gestionar ciertos miedos que tienes, pero si no lo haces a largo plazo eso te revienta. Entonces pienso que en ImClinic cubren mucho todo, pienso que no es tanto lo físico, al final claro, lo que él hace es físico, es exterior, cambia tu vida a nivel físico, pero lo que ellos te hacen es como hacerte entender que no estás enferma, que tienes un apoyo, que aunque muchas personas a día de hoy nos repudien y nos rechacen, pues también encontramos a personas maravillosas en el camino, ¿no?, como lo son ellos, que me han ayudado en todo este proceso. Así que bueno, pues esto es lo que tengo que decir en mi caso. A ver, cuando tú no quieres aceptar algo vas por la vida en automático. Entonces yo no quería aceptar lo que había y no quería hacerme cargo de ello porque prefería vivir una vida más fácil, pues viviendo en una identidad, ¿no?, que no me pertenecía y en la que no me sentía cómoda. Yo recuerdo mi mejor amigo que es gay me decía, yo decía, es que yo no me siento como vosotros los gays, no me siento como, yo pienso que no, es que tú eres artista. Decía, bueno, pues nada, seré artista, ¿no? Y recuerdo estar estudiando con 16 años y recibí una llamada de mi madre. Esto fue la primera vez que me hizo como una cosa aquí, ¿no?, en la cabeza. Y me dijo, cariño, quiero preguntarte, quiero comentarte algo. Y le pregunté qué quería decir. Y me dijo, si algún día, yo con mi madre jamás había hablado de ese tema, pero ella me dijo, si tú algún día decides hacer una transición a mujer, lo único que te pido es que me avises, cuentes conmigo para no hacer este proceso sola y para poder acompañarte en cada cirugía. Mi respuesta fue, estás loca. Pero claro, yo no soy madre, pero una madre sabe lo que hay. Y hay veces que no quiere verlo, pero la mía no solo lo había visto, sino que me dejó verlo a mí también, ¿no? Entonces, con el tiempo, cuando yo decidí hacer esto, no fue una cosa vaginoplastia lo primero. Yo empecé pues poquito a poco, esto está mal que lo diga, pero empecé tomando hormonas de forma sin médico ni nada, porque no sabía cómo hacerlo, no había tanta información como ahora. Y pues ya lo siguiente que fui haciendo fue, vale, tengo un poquito de dinerito, pues me hago la nariz, ahora esto, ahora unas inyecciones, tal. Y ya cuando, no es que no tuve que explicar nada. Mi madre siempre dice que ella sabía desde que yo estaba en su vientre que era una niña. Cuando le dijeron que era un niño en la ecografía, dijo, te has equivocado. No, es un niño, ok. Y luego con el tiempo, pues la vida le dio la razón, ¿no? Entonces nunca tuve que plantear esto porque todo el mundo lo veía. La única que no quería verlo era yo. Así que gracias a mi familia he vivido una vida muy normal. Siempre por mi carácter. Nunca he preguntado a nadie qué le parecía lo que yo iba a hacer. Yo siempre he intentado no hacer daño a nadie con mis decisiones y vivir siendo fiel a mí misma y ya. O sea que mi madre es mi ángel. Y mi yaya también, que tengo 2 madres, gracias a Dios. Y ahora porque no se abre un poco para que se vea el rótulo.